en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. John chapter 3, 16 through 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Y Señor, al meditar en tu palabra, te rogamos porque nos ayudes a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche, pues es muy sencillito, el amor de Dios, amor sin límites. ¿Qué límites podrías poner tú al amor de Dios? No tiene límites. ¿Y qué significa eso? Significa que es grande, ¿verdad? ¿Qué tan grande? No lo podemos medir, porque nosotros tendemos a darle valor a las cosas según el tamaño que tengan, ¿no? A valorarlas, darles importancia. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, nos desborda. No tenemos maneras de poder decir, pues así de grande es el amor de Dios. Entonces, cuando meditamos en Dios, hay algo que sí podemos decir. No sé cuánto ame Dios, no sé a qué tan grande sea el amor de Dios, pero sí sé que Dios ama. ¿Por qué? Porque si nos ponemos un poquito a ver cómo va el mundo, y especialmente a aquellos que más les toca sufrir, a veces dicen algunos, Dios si existe, no puede ser un Dios de amor. ¿Por qué? Por todo el sufrimiento que hay. Si fuese un Dios de amor, ¿por qué permitiría un Dios de amor tanto sufrimiento, no? Entonces, la gente a veces llega a pensar que Dios no puede ser un Dios de amor. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, y de hecho nos dice que Él es amor, que su esencia, su ser es amor. Y si se dan cuenta, hay otros, por ejemplo, si vemos al Dios del Islam, nunca lo presentan como a un Dios de amor, lo presentan como a un Dios fuerte, como un Dios poderoso, como un Dios grande, pero no los ves diciendo que Dios, o que sea amoroso. Y sin embargo, vemos en la Biblia que la Biblia está llena del amor. Entonces, claro, nos habla de varias maneras como Dios ama, y Dios quiere que amemos. Entonces, cuando pensamos en que Dios es un amor, es amor, que el amor de Dios no tiene límites, cuando queremos medirlo de alguna manera, pues lo único que podemos decir, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y en un tren iban viajando, pues iban dos hombres viajando, hablando acerca de Dios, y surgió la conversación de ese Dios de amor. Y ya empezaron con sus debates de por qué no puede ser un Dios de amor, por qué sí puede ser un Dios de amor. Iba ahí un pasajero al lado escuchando, callado, casi a punto de llorar. Entonces los interrumpe y les dice, ¿quieren saber cuánto nos ama Dios? Dice, estoy aquí porque viene en un viaje de trabajo.
Y me acaba de llamar mi esposa hace unas horas diciendo que nuestro hijo lo encontró muerto. ¿Saben el dolor que siento? ¿Saben el escucharles a ustedes discutir de que Dios ama o que Dios no ama? No tengo ganas ni siquiera de escucharles. Pero sí les puedo decir que sí, que el amor de Dios es grande. Porque sintiendo el dolor que siento por la pérdida de mi hijo, que Dios haya entregado a su propio hijo, me lleva a pensar en que el amor de Dios no tiene medida. El amor de Dios no tiene límite. No lo podemos comprender, no lo podemos abarcar, y por eso ya dice, pues dio a su hijo unigénito. El amor de Dios no tiene límites. Te ama desde antes de que hubiese sido engendrado. Te ama cuando le obedeces, te ama cuando le desobedeces. Te ama cuando te portas bien y te ama cuando te portas mal. Te ama cuando te vas y te ama cuando regresas. Te ama y no te deja de amar. Su amor es tan grande, su amor es tan inmenso, es tan inconmensurable, no lo podemos medir. Así que hay una cosa que debemos tener presente cuando celebramos la Navidad, y es el hecho que la manifestación más grande del amor la ha dado Dios en su Hijo. Cristo vino a este mundo porque nos ama. ¿Cuáles son sus límites? No los conocemos, porque no los tiene. Primer punto que estamos viendo es: Dios ama sin medida. Y fíjese lo que dice. Cuando empieza aquí el evangelista a querer describir la magnitud o la grandeza del amor de Dios, fíjense que no tiene palabras para hacerlo. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa manera? El salmista no dice, mira, te amó de esta manera, de la otra. No, dice de tal manera. Es como que voy a buscar en mi vocabulario cómo puedo expresar la grandeza del amor de Dios, y no encuentra palabras adecuadas. Así que dice de tal manera, implicando grandeza, implicando me desborda, va más allá de mi entendimiento, va más allá de lo que yo puedo comprender. Por eso el amor de Dios no lo podemos comprender, es grande, es inmenso, que nada más podemos maravillarnos de Él. Entonces el amor que Dios te tiene, el amor que Dios nos tiene, es un amor sin límite, no tiene límite, no tiene medida, no lo podemos medir. Va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, si queremos llamarle de alguna manera la eternidad. Va más allá del tiempo, va más allá del espacio, va más allá de nuestros deseos, va más allá de nuestra comprensión, va más allá de nosotros mismos. Ahora, el amor de Dios es un amor que se desprende. Dios ama desprendiéndose de lo más preciado. Y cuando nosotros hablamos todos de alguna manera tenemos en nuestro corazón guardamos el querer hacer el bien, ¿verdad? Y queremos hacer el bien porque queremos de alguna manera ayudar. Pero muchas veces nosotros hacemos el bien no de lo que valoramos. Hacemos el bien de lo que no nos hace falta. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo está ahí en el templo, ve cómo vienen los ricos y echan ahí grandes cantidades de dinero? Viene una viuda que tiene una blanca, ¿verdad? Y llega y la echa. Y no sé cómo la vieron los discípulos, no sé cómo la habrá visto Judas. No sé cómo la habríamos visto nosotros. El caso es que el Señor Jesucristo les dice, miren, esa viuda dio más que ellos. ¿Cómo? Sí, porque ella dio de lo que tenía, de lo que le era necesario, y los otros dieron de lo que les sobraba. Actitud, nos decía el hermano Marcos, ahora nos leía. ¿Cuál es la actitud con la que damos? Cuando nos desprendemos de algo, ¿nos desprendemos por amor o nos desprendemos por decir, bueno, ya con esto ya cumplí? Realmente hay en nosotros amor, porque si hacemos las cosas sin amor, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13?
Yo puedo hablar lenguas humanas, angélicas, puedo hacer de todo, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, pero si no tengo amor, no sirve de nada, dice. De nada me sirve. Sin embargo, cuando vemos a Dios que hace algo, lo hace por amor. Y que castiga por amor, y que nos llama la atención por amor, que nos exhorta por amor, que nos trae a sus redes, a su redil por amor, porque nos ama, no nos deja de amar. Entonces, Él cuando da de lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado que tú y yo podemos tener? Cuando uno ya deja de pensar solo en sí mismo y ya empieza a tener sus hijos, dices, ay Señor, cuando ves que a tu hijo le pasa algo, ¿cómo te sientes? Mejor me hubiera pasado a mí. Yo no quiero verle sufrir, ¿no? Y anda uno luego con preocupaciones de que le pasó esto, le pasó lo otro. Y dices, wow, pues ahí está Dios entregando lo más preciado. Y cuando se desprende, no es porque se lo arrebaten, es porque lo da. Que no es lo mismo, porque muchas veces nosotros nos vemos obligados a desprendernos de algo. Nos lo arrancan, pero no, Él de forma voluntaria lo da. ¿Esperando algo a cambio? No espera nada a cambio. Él se da a sí mismo. Y ahí entra un poquito la duda que se plantean algunas personas. Dicen, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un Dios de amor entregue a su hijo? ¿Tú por amor entregarías a tu hijo? ¿Entregarías a tu hija por amor? Dirías, no, ¿por qué? Pues en todo caso, por amor, si quieres ayudar a alguien, te das a ti mismo, ¿no? Pero yo a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, no quiero que le pase nada. ¿Por qué? Porque yo quiero el bien para ellos. Y entonces ahí es donde la gente dice, pues si Dios es tan amoroso, no tendría que haber dado a su hijo, al contrario. Pero lo que no pensamos o lo que no meditamos es en el hecho de que el Hijo y el Padre son uno. Y Dios en la entrega de su Hijo se está entregando a sí mismo. Dios se entrega a sí mismo, entrega lo más preciado, entrega lo que le duele, lo que le cuesta, lo que ama, a quien ama. Pero no es que esté diciendo, pues ve y sufre y yo me quedo aquí tan tranquilo. Es yo sufro contigo, yo lloro contigo, yo me identifico contigo, yo estoy contigo. Y la verdad es que la función de la Trinidad es un tema que hace falta meditar con detenimiento, porque les digo, Dios es inmenso y Dios nos desborda. Dios va mucho más allá de lo que alcanzamos a comprender. Por eso mucha gente luego dice, no, es que Jesucristo no puede ser Dios, porque es que si fuera Dios, ¿cómo puede ser que Dios entregándose a sí mismo, no? Pues ahí es donde vemos cómo Dios funciona en su manifestación de Hijo, lleva ese sufrimiento, pero en su esencia, Él es Dios. Y no entenderíamos a un Dios de amor que entrega a su Hijo, porque ya no sería un Dios que ama. Vamos a ver, yo amo a los pecadores, pero a ti, que eres santo, que no has cometido pecado, no te amo y por eso te mando a que mueras. Entonces eso sería una injusticia total de parte de Dios. Si no va Él mismo entregándose en su Hijo, diríamos que es un Dios injusto y de hecho un Dios cruel. Nosotros lo seríamos. Por eso Él está allí, manifestándose. Tiene sus implicaciones, tiene sus dificultades de comprensión, pero yo no les quiero decir que comprender a Dios sea fácil. Pero sí podemos valorar lo que Él hizo. Ahora, Dios ama ofreciendo vida eterna a los perdidos. Fíjense cómo Dios nos ama sin medida, Dios nos ama desprendiéndose de lo más preciado, y Dios nos ama ofreciendo vida eterna. ¿A quiénes? A los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? Los perdidos somos tú y yo. Los perdidos somos aquellos
de los que habla Isaías cuando dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios ama ofreciendo vida eterna a los perdidos. Quiero leerles el Salmo 103. Los versículos del 1 al 13 vamos a leer, y si me pueden acompañar, pues les animo para que vayamos al Salmo 103, porque creo que ahí encontramos bastante vemos cómo Dios nos ama, ¿no? Todo lo que hace por nosotros. Dice, Psalm 103, 1-13, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuchen lo que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Miren lo que Dios hace. Él es quien perdona tus iniquidades, o sea, nuestra maldad, ¿quién la perdona? Él. Dice, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Miren el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué tremendo, ¿no? Ahí vemos el amor de Dios. Dios actúa en nosotros por compasión. Dios nos ofrece vida eterna. Ahora, cuando Dios nos ofrece vida eterna, recordemos que Él no nos obliga a recibir la vida eterna. Él la pone delante de nosotros, nos hace posible poder ser salvos. Entonces es como una fuente. Ahí está esa fuente de donde surge el agua. Todo el que tiene sed y quiere, ¿qué tiene que hacer? Ir y beber. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice también en el Apocalipsis, no? Dice, el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Él nos ofrece esa salvación, nos ofrece la vida eterna. Ahora, me gusta cuando aquí en el Salmo 103, donde acabamos de leer, cada punto es muy importante, pero en una ocasión recuerdo a alguien que compartía sobre este versículo, y me gusta la ilustración que utilizó, porque hablaba de los aviones, como los aviones en su, vamos a decir, brújula, siempre que van hacia al norte, indica norte, 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 y llega un punto en que la brújula cambia y empieza a indicar sur, 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 sur. Y llega a otro punto y empieza norte, 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 norte. Pero cuando va del este al oeste, va este, y si sigue dando la vuelta, sigue este. Nunca dice, ahora baja otra vez para el oeste. Entonces cuando dice que así, cuán lejos está el este del oeste o el oriente del occidente, dice, que así Dios echa los pecados fuera de nosotros. Podemos decir que Dios separa el pecado de nuestra vida
eternamente. Lo aleja eternamente. No es que diga, bueno, pues aquí te perdono, o aquí te limpio de tu pecado, y después te vas a encontrar con tu pecado. No, tus rebeliones las aleja de forma eterna. Cuando Dios trata con tu pecado, cuando Dios trata con mi pecado, trata con nuestro pecado para la eternidad. Porque su perdón tampoco tiene medida. Su perdón no lo podemos comprender. Así como está de lejos, no dice el norte del sur, el oriente del occidente, así Él aleja el pecado de nuestra vida. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador, Dios da vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Otro concepto que se nos escapa. Nada más decimos, vida eterna, pues es eterna, que no tiene fin, que no se va a acabar nunca. Luego dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Y celebramos Navidad, y nos gusta celebrar la Navidad, pero hay que acordarnos el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo a este mundo. ¿A qué vino? Vino al mundo no para condenarlo, sino que vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Y la condición del mundo sabemos cuál es sin Cristo. ¿Cuál es la condición del mundo? Imagínense en esta humanidad que Jesucristo nunca hubiese venido. ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Qué motivos o qué razones tendríamos para estar esperanzados? Para decir, no te preocupes, todo va a salir bien. No te preocupes, hay solución. No habría solución. Sin Cristo no hay cristianismo, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo la muerte reina. Sin Cristo todo es oscuridad. Por eso el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció. Porque la luz de Cristo vino a traer esa esperanza, esa nueva vida, esa vida eterna, esa salvación. Así que Dios envió a su Hijo y su propósito claro era, hay que rescatar a esta humanidad que está perdida. ¿Por qué? Porque nos lo merecíamos, porque nos merecemos la salvación por lo guapos, por lo buenos, por lo bien portados que somos. No, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Están manchadas, contaminadas. Por muy buenos que seamos, no somos lo suficientemente buenos para alcanzar la salvación, porque estábamos en el hoyo. Entonces viene el Señor Jesucristo y nos rescata, nos salva, nos salva a aquellos que le recibimos, que reconocemos su obra en nuestra vida, que nos arrepentimos, que venimos a Él. Pero la oferta está ahí, dice, el propósito está ahí. Dios quiere que el hombre sea salvo, quiere que el ser humano sea salvo. Y les digo, hay corrientes teológicas que algunas dicen unos disparates, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que Dios predestina a los hombres, algunos para que sean salvos y otros los predestina para que sean condenados. Y no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque entonces diríamos que Dios es culpable de todos los que se pierden. Pero no, Dios no es culpable de los que se pierden. Dios desea que todo mundo proceda al arrepentimiento, y eso nos lo dice Pedro, ¿no? Como dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todo ser humano sea salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo del que está hablando aquí Juan? Todo aquel ser humano que está bajo la condenación. Cristo viene para ofrecerle la salvación. ¿Significa eso que caemos al universalismo en el que todo el mundo va a ser salvo? No, porque ahí está también el que ofrece la salvación, igual que pone una fuente para el que quiera beber agua. ¿Quieres beber agua? Ve a la fuente que es Cristo Jesús. Pero la fuente no te va a ir a buscar para decir, venga, bebe, bebe. De hecho, Cristo Jesús sí nos busca, pero dice, bebe. ¿Quieres beber? Anda,
Todo el que quiera beber, que beba gratuitamente del agua de la vida. Y el que no quiere, pues se lo va a perder. Entonces, que nos quede claro, Cristo vino a este mundo para dar salvación. Luego, en su corazón está el deseo de que todos sean salvos, no unos cuantos. Quiere que todos sean salvos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere el arrepentimiento del pecador. Por eso, si nosotros estamos en pecado, lo que Dios quiere de nosotros es que nos arrepintamos. No que nos endurezcamos, que digamos, yo soy así, voy a morir así. Porque a veces así nos creemos que somos muy hombres. ¿Por qué no cambiamos? Porque yo lo que digo lo mantengo. Y si digo me voy a ir al precipicio, eso pues como yo lo dije, me voy a ir. No, esa no es la actitud. El Señor quiere que tengamos algo de humildad. Y si vemos que estamos fallando, hay que cambiar. El Señor nos da oportunidades, 1 y 2 y 3. Pero, ¿o por qué? Porque nos ama. Porque su deseo es nuestra salvación, porque su deseo es nuestro arrepentimiento. Y también Dios en su amor nos permite creer y no creer. Si Dios nos obligara a creer, no nos dejaría libertad. Pero tampoco adoraríamos de una forma libre, no adoraríamos con una forma completa a Dios, porque seríamos como aquel niño al que obligamos, tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Y lo va a hacer porque tenemos la fuerza o el poder para obligarlos, ¿verdad? Pero ¿significa eso que van a querer hacerlo? No significa eso, significa que, bueno, no me queda de otra. Entonces que nuestra relación con Dios, Dios es un Padre, como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de nosotros, nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Ahora, Él nos permite que creamos y que no creamos. Y yo sé que hay muchos debates teológicos sobre esto, libre albedrío, predestinación, estamos condicionados a creer, queramos o no creer. La teoría suena muy bonita y algunos dirán, no tenemos opción. Pero en la práctica, cada uno de nosotros cuando escucha el Evangelio o lo acepta o lo rechaza. Eso se corresponde con la realidad, con el diario vivir. ¿Aceptas a Cristo o lo rechazas? Y Él nos permite creer y nos permite no creer. Ahora, también nos dice que hay consecuencias. Y las consecuencias son claras. Ser o no ser condenados. Esa es la consecuencia. Vamos a leer en Mateo, capítulo 25. Y ya ven como en esta fecha se habla mucho de Isaías 9:6, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo vino a este mundo, le llamaban consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Escuchamos que le llamaban así? No le llamaban así. Que su reino no tendrá fin. ¿Dónde lo hemos visto reinar? No lo hemos visto reinar. Entonces, ese pasaje de Isaías, sí, podemos utilizarlo en Navidad, pero saben que ese pasaje nos apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en Mateo, capítulo 25, voy a leer solo algunos versículos. Miren de los versículos 31 al 34. Matthew chapter 25, 31 through 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde dice? En su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí es donde lo vemos como rey. Donde ya es en su segunda venida, ¿no? Donde ya Él les dice, venid benditos a mi Padre. Pero y está hablando Mateo de quién? Del rey, que les habla.
Luego, más adelantito en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son las palabras del Señor Jesucristo, está hablando sobre el juicio de las naciones, está hablando de juicio. Dirá también a los de la izquierda, ¿quiénes son los de la izquierda? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ya dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podemos buscarle todas las vueltas que queramos a este pasaje, que podemos alegorizarlo, podemos hacer todo lo que queramos, pero al final dice lo que dice. Al final lo que dice que el que reina es Cristo Jesús. Al final dice que Él es quien emite un juicio. Al final dice que Él es quien determina dónde van unos y dónde van otros. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Algunos dicen, no, es que utilizas estos pasajes para atemorizar a la gente. Yo no los utilizo, están en la Biblia. ¿Quieres leerlos? Léelos. ¿Quieres creerlos? Créelos. No los quieres creer, no los creas. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. La vida, nuestra vida, está diseñada de tal manera que lo que hacemos tiene consecuencias. Jesucristo vino como un niño inocente, como un niño tierno, como un niño, podemos decir que incluso era indefenso. Pero Jesucristo vendrá como ese rey prometido. Celebramos Navidad, celebramos al niño que vino, al niño de Belén. Pero no se nos olvide que cuando estamos celebrando al niño de Belén, también estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vino a este mundo para condenar al mundo. Vino a este mundo para salvarlo. La traducción más literal ahí para condenar es más bien para juzgar. Dice, Cristo no vino a juzgar el mundo, vino a salvarlo, porque ese es su propósito por el cual ese es el propósito por el cual vino aquí a nacer, salvar. Su propósito es salvar, su propósito es rescatar, pero vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la consecuencia de una cosa y la otra? Tú puedes creer y puedes no creer. Podemos creer y podemos no creer, pero luego no digamos que no se nos advirtió. Ahora, esto en cierta medida también digo, sí, pues produce cierto temorcito, ¿no? Cuando está hablando del castigo eterno, dice, pues esto no es ninguna broma. No es ninguna broma, es algo serio, es algo tremendo. Y sí causa temor. Pero ¿sabes qué? Cuando la luz de Cristo brilla en tu corazón, se desvanece el temor. Porque el amor de Dios es tan grande que destruye ese temor que puede inundar o llenar nuestro corazón. Porque ¿saben qué? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí lleva castigo, pero el amor da libertad. Cristo nos ama mucho. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos medir. Nos ama. Y no se nos olvide la misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros, que envió a su Hijo, lo más preciado, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Celebremos la Navidad, celebrando al niño que vino y al Rey que vendrá. Y esperémosle con un corazón gozoso, con un corazón agradecido,
con un corazón también arrepentido si le hemos fallado. Vamos a orar. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el enorme privilegio que tenemos de poder meditar en tu palabra, de poder aprender de ella. Y Señor, nos acordamos de ese acto glorioso en el que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús. Y al meditar en el futuro, en nuestro futuro, no podemos separar nuestra mirada del Príncipe de Paz, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que tiene las llaves de la muerte, de aquel que puede abrir y cerrar, de aquel que da vida, de aquel que da esperanza, de aquel que salva, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos porque al celebrar estas fiestas, que lo podamos hacer centrados en el hecho de que tú mereces nuestra adoración, mereces nuestra alabanza. Padre, por favor bendice a cada uno de los que estamos aquí, manifiéstate en nosotros, oh Señor, de tal manera que te podamos honrar, que te podamos glorificar, que podamos tener presente que tú eres la razón de nuestra celebración. Pero también, Señor, ayúdanos para que aquellos que aún no te tienen puedan ver a Cristo reflejado en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Dios Santo, a ti te damos la gloria y la honra y te estamos eternamente agradecidos. Por Cristo Jesús. Amén. Pues feliz.